Ya no seas codependiente. Melody Beatty. Introducción. Mi primer encuentro con codependientes fue a principios de la década de los 60. Eso sucedió antes de que a la gente atormentada por la conducta de otras personas se le llamara codependiente, y antes de que a la gente adicta al alcohol y a otras drogas se le etiquetara como dependiente químico. Aunque yo no sabía qué eran los codependientes, generalmente sí sabía quiénes eran. Siendo yo alcohólica y adicta, pasaba como una tormenta por la vida, haciendo a otros codependientes. Los codependientes eran una molestia necesaria, hostiles, controladores, manipuladores, indirectos, productores de sentimientos de culpa. Era difícil comunicarse con ellos. En ocasiones resultaban verdaderamente odiosos y constituían un obstáculo para mi compulsión de elevarme. Me detenían, me escondían las pastillas, hacían gestos de desagrado, me tiraban el alcohol por el fregadero, trataban de impedir que consiguiera más drogas. Querían saber por qué les estaba haciendo esto a ellos y me preguntaban qué me pasaba, pero siempre estaban ahí, listos para rescatarme de los desastres que yo me fabricaba. Los codependientes en mi vida no me entendían y yo tampoco los comprendía a ellos. Mi primer encuentro profesional con codependientes ocurrió años después, en 1976. Para ese entonces, en Minnesota, los adictos y alcohólicos se habían vuelto dependientes químicos. A sus familiares y amigos se les llamaba los otros significativos, y yo era una adicta y alcohólica en recuperación. En esa época trabajaba también como consejera en el campo de la dependencia química. Esa vasta cadena de instituciones, programas y agencias que ayuda a que la gente con dependencias químicas se alivie. Como soy mujer y la mayoría de los otros significativos en ese tiempo eran también mujeres, y como tenía menos antigüedad y ninguno de mis compañeros de trabajo quería hacerlo, mi jefe en el centro de tratamiento de Minneapolis me pidió que organizara grupos de apoyo para las esposas de los adictos que estaban participando en el programa. Yo no estaba preparada para esa tarea. Todavía encontraba a los codependientes hostiles, controladores, manipuladores, indirectos, provocadores de sentimientos de culpa. Me era difícil comunicarme con ellos y más. En mi grupo veía personas que se sentían responsables del mundo entero, pero que se rehusaban a asumir la responsabilidad para conducir y para vivir sus propias vidas. Vi personas que constantemente daban de sí a los demás, pero no sabían qué recibir. Vi a otros dar hasta sentirse iracundos, exhaustos y vacíos del todo. Vi a algunos dar hasta darse por vencidos. Llegué incluso a ver a una mujer dar y sufrir tanto que murió de vejez, y por causas naturales a los 33 años. Era madre de 5 niños y esposa de un alcohólico que había sido enviado a prisión por tercera vez. Trabajé con mujeres expertas en cuidar a todo el que se encontraba a su alrededor, y aún así estas mujeres dudaban de su capacidad para cuidar de sí mismas. Vi personas que eran tan solo cascarones, que corrían sin pensar de una actividad a otra. Vi a los siempre complacientes, a los mártires, a los estoicos, a los tiranos. Vi personas como enredaderas marchitas, enredaderas colgantes, y tomando una línea de H. Sackler en su obra The Great We Ho, La Gran Esperanza Blanca, vi rostros arrebatados que denotaban miserias. La mayoría de los codependientes estaba obsesionado con otras personas. Con gran precisión y detalle, podían recitar largas listas de los actos y transgresiones de los adictos, lo que pensaban, hacían y decían, y lo que no pensaban, no hacían o no decían. Los codependientes sabían lo que el alcohólico o adicto debía o no debía hacer, y preguntaban una y otra vez, ¿por qué lo hacían o por qué no lo hacían? Sin embargo, estos codependientes que también podían ver dentro de los demás, no podían verse a sí mismos. No sabían lo que estaban sintiendo. No estaban seguros de lo que pensaban y no sabían qué era. Si acaso había algo, lo que podía hacer para resolver sus problemas. Si en efecto tenían algún otro problema que no fueran los alcohólicos. Era un grupo formidable el de estos codependientes. Molestaban, se quejaban y trataban de controlar todo y a todos menos a sí mismos. Y excepto por unos cuantos pioneros de la terapia familiar, muchos consejeros, incluyéndome a mí, no sabían cómo ayudarlos. El campo de la dependencia química prosperaba, pero la ayuda estaba centrada en el adicto.
La bibliografía y el entrenamiento para terapia familiar eran escasos. ¿Qué necesitaban los codependientes? ¿Qué querían? ¿Que no eran tan solo una extensión del alcohólico, un visitante del centro del tratamiento? ¿Por qué no podían cooperar en vez de buscar problemas siempre? El alcohólico tenía una excusa para estar tan loco. Estaba borracho. Estos otros significativos no tenían excusa. Actuaban así estando sobrios. Pronto me suscribí a dos creencias populares. Estos locos codependientes, los otros significativos, estaban más enfermos que los alcohólicos. Y no resultaba extraño que el alcohólico bebiera. ¿Quién no lo haría con un cónyuge así? Para entonces ya tenía tiempo de permanecer sobria. Estaba empezando a comprenderme a mí misma, pero no comprendía la codependencia. Lo intenté, pero no pude hasta años después. Cuando me enredé a tal grado en el caos de unos cuantos alcohólicos que dejé de vivir mi propia vida. Dejé de pensar, dejé de sentir emociones positivas y me quedé llena de ira, de amargura, de odio, de miedo, de depresión, de desamparo, de desesperación y de sentimientos de culpa. En ocasiones deseaba dejar de vivir. No tenía energía. Me pasaba la mayor parte del tiempo preocupada por otras personas y tratando de imaginar cómo controlarlas. Mis relaciones con amigos y familiares estaban por los suelos. Me sentía víctima. Me había perdido a mí misma y no sabía cómo había ocurrido esto. No sabía qué era lo que me había ocurrido. Pensaba que me estaba volviendo loca y pensaba, señalando con el dedo a todos los que estaban a mi alrededor, que era su culpa. Tristemente, aparte de mí, nadie sabía lo mal que me sentía. Mis problemas eran mi secreto. A diferencia de los alcohólicos y de otras personas atribuladas en mi vida, yo no iba haciendo grandes líos y esperando que otro limpiara lo que yo había ensuciado. De hecho, junto a los alcohólicos me veía bien. Era tan responsable, tan digna de confianza. A veces no estaba segura de que era yo la que tenía problemas. Sabía que me sentía infeliz, pero no comprendía por qué mi vida no estaba funcionando. Luego de un tiempo de estar dando tumbos en mi desesperación, empecé a comprender. Como mucha gente que juzga duramente a los demás, me di cuenta de que había andado un largo y doloroso camino en los zapatos de aquellos a quienes antes había juzgado. Ahora entendía a esos locos codependientes. Me había vuelto uno de ellos. Gradualmente empecé a escalar fuera de mi negro abismo. En el camino desarrollé un apasionante interés por el tema de la codependencia. Como consejera, aunque ya no trabajaba a tiempo completo en ese campo, aún me consideraba codependiente, y como escritora se picaba mi curiosidad. Como una apasionada, carenada codependiente, frase tomada de un miembro de Al-Anon, que necesitaba ayuda tenía también un interés personal en el tema. ¿Qué le pasa a la gente como yo? ¿Cómo ocurre? ¿Por qué? Y lo más importante, ¿qué necesitan hacer los codependientes para sentirse mejor? Y para permanecer así, hablé con consejeros, con terapeutas y con codependientes. Leí los pocos libros disponibles sobre el tema y sobre temas afines. Releí lo básico. Los libros de terapia que habían pasado la prueba del tiempo, buscando ideas que fueran aplicables. Fui a juntas de Al-Anon, un grupo de autoayuda basado en los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, pero dirigido a personas que han sido afectadas por el alcoholismo de otras personas. En cierto momento encontré lo que andaba buscando. Empecé a ver, a comprender y a cambiar. Mi vida comenzó a funcionar de nuevo. Pronto estaba conduciendo de nuevo un grupo de codependientes en otro centro de tratamiento de Minneapolis, pero esta vez tenía una vaga noción de lo que hacía. Seguía encontrando a los codependientes hostiles, controladores, manipuladores, indirectos y todo lo demás que había encontrado en ellos antes. Seguía viendo todos los giros peculiares de personalidad que había observado previamente, pero vi más en profundidad. Vi gente que era hostil. Se había sentido tan lastimada que la hostilidad era su única defensa para no ser aplastada de nuevo. Estaban llenos de ira porque cualquiera que hubiera tolerado lo que ellos toleraron estaría igualmente lleno de ira.
Eran controladores porque todo a su alrededor y en su interior estaba fuera de control. Siempre el dique de sus vidas y el de las vidas de quienes los rodeaban amenazaba romperse y arrojar daño sobre todos ellos. Nadie más que ellos parecía darse cuenta o preocuparse por ello. Vi gente que manipulaba porque la manipulación parecía ser la única manera de lograr que se hicieran las cosas. Trabajé con gente que era indirecta porque los sistemas en los que vivía parecían incapaces de tolerar la honestidad. Trabajé con personas que pensaban que se estaban volviendo locas porque habían creído tantas mentiras que ya no sabían cuál era la realidad. Vi gente que se había absorbido de tal manera en los problemas de otras personas que no tenían tiempo de identificar o de resolver los suyos. Eran personas que se habían preocupado tan profundamente y a menudo tan destructivamente por otros que habían olvidado ocuparse de sí mismas. Los codependientes se sentían responsables de tantas cosas porque la gente que se encontraba a su alrededor se sentía responsable de muy pocas cosas. Tan solo estaban cargando con la negligencia de los demás. Vi personas lastimadas, confundidas, que necesitaban consuelo, comprensión e información. Vi a las víctimas del alcoholismo que sin beber, no por ello, eran menos víctimas del alcohol. Vi a las víctimas luchando desesperadamente por ganar algún tipo de poder sobre sus victimarios. Ellos aprendieron de mí y yo aprendí de ellos. Pronto empecé a abrazar algunas creencias nuevas sobre la codependencia. Los codependientes no están más locos ni más enfermos que los alcohólicos, pero sufren tanto como ellos o más aún. No han acudido en agonía a comprar alcohol, pero han experimentado el dolor sin los efectos anestésicos del alcohol o de otras drogas, o de los estados alterados que logran las personas con trastornos compulsivos. Y el dolor de amar a alguien que está en problemas puede ser profundo. El miembro de la pareja que padece una dependencia química aturde los sentimientos y el otro miembro sufre doblemente, y solo encuentra alivio en la ira y en fantasías ocasionales. Escribió Janet Geringer Weitz en un artículo del libro Codependency, an Emergency Issue, Codependencia, un problema de nuestro tiempo. Los codependientes son como son en estado sobrio porque pasaron por lo que pasaron estando sobrios. No es de extrañar que los codependientes sean tan locos. ¿Quién no lo estaría luego de haber vivido con la gente con la que ellos han vivido? Ha sido difícil para los codependientes obtener la información y la ayuda práctica que necesitan y merecen. Ya es bastante difícil convencer a los alcohólicos o a otra gente perturbada para que busquen ayuda. Es más difícil convencer a los codependientes, aquellos que en comparación se ven pero no se sienten normales, de que tienen problemas. Los codependientes han sufrido a espaldas de las personas enfermas. Si se recuperaron, lo hicieron a sus espaldas también. Hasta muy recientemente, muchos consejeros, como yo, no sabían qué hacer para ayudarles. A veces se culpaba a los codependientes, otras veces se les ignoraba. En ocasiones se esperaba de ellos que mágicamente se recompusieran. Una actitud arcaica que no ha funcionado con los alcohólicos y que tampoco ha ayudado a los codependientes. Rara vez los codependientes fueron tratados como individuos que necesitaban ayuda para mejorarse. Rara vez se les dio un programa de recuperación personalizado para su tipo de problema y su dolor. Empero, por su naturaleza, el alcoholismo y otros trastornos compulsivos convierten en víctimas a todos los afectados por esta enfermedad. Personas que necesitan ayuda aunque no beban, ni usen drogas, ni coman en exceso, ni apuesten, ni tengan alguna otra compulsión. Por eso escribí este libro. Es el resultado de mi investigación, de mis experiencias personales y profesionales, y de mi pasión por el tema. Es una opinión personal y a veces prejuiciada. No soy una experta, ni este es un libro técnico para expertos. Si la persona por la que te has dejado afectar es un alcohólico, jugador o comedor compulsivo, fanático del trabajo, fanático del sexo, criminal, un adolescente en rebelión, un padre neurótico, otro codependiente o cualquier combinación de los anteriores, este libro es para ti que eres codependiente. Este libro no trata de cómo ayudar a tu alcohólico o persona problemática, aunque si tú mejoras, las probabilidades de que él o ella se recuperen se incrementan también.
Hay muchos buenos libros acerca de cómo ayudar a un alcohólico. Este trata de tu responsabilidad más importante y quizás más abandonada, el cuidado de ti mismo. Trata acerca de lo que puedes hacer para empezar a sentirte mejor. He tratado de redondear algunos de los pensamientos más útiles sobre la codependencia. He incluido citas de personas a las que considero expertas para demostrar sus creencias. También incluyo historias de casos para mostrar cómo manejó la gente algunos problemas particulares. Aunque he cambiado los nombres y ciertos detalles para proteger la privacidad de estas personas, todos los casos son verdaderos y no han sido compuestos. He insertado notas para documentar información, para sugerir lecturas adicionales y para atribuir material a las fuentes adecuadas. Pero gran parte de lo que he aprendido provino de muchas personas y de sus pensamientos similares sobre el tema. Me han sido dadas muchas ideas de trasmano, de modo que sus fuentes se han vuelto indistinguibles. He tratado de atribuirlas con fidelidad, pero en este campo ello no siempre es posible. Aunque este es un libro de autoayuda que dice cómo actuar en determinadas situaciones, por favor recuerden que no es un libro de recetas de cocina para lograr la salud mental. Cada persona es única, cada situación es única. Trata de seguir tu propio proceso de curación. Eso puede incluir buscar ayuda profesional, acudir a grupos de autoayuda tales como los de 12 pasos y pedir la ayuda de un poder más grande que uno mismo. Un amigo, Scott Eggleston, profesional en el campo de la salud mental, me contó una fábula de terapia. La escuchó de boca de alguien, quien a su vez la oyó de alguien más. Va así. Había una vez una mujer que se retiró a una cueva en las montañas con un gurú. Quería, decía ella, aprender todo lo que pudiera saber. El gurú le dio montones de libros y la dejó sola para que pudiera estudiar. Cada mañana, el gurú regresaba a la cueva a verificar el proceso de la mujer. En su mano llevaba un pesado bastón de madera. Cada mañana le hacía la misma pregunta. ¿Ya has aprendido todo lo que no se puede saber? Cada mañana la respuesta de ella era la misma. No, decía, no lo he hecho. El gurú entonces le pegaba en la cabeza con su bastón. Esta escena se repitió durante meses. Un día el gurú entró a la cueva. Hizo la misma pregunta, escuchó la misma respuesta y levantó su bastón, para pegarle de la misma manera. Pero la mujer cogió el bastón del gurú, parando su golpe en el aire. Aliviada de haber dado fin a los golpes cotidianos, pero temerosa de la represalia, la mujer volvió la vista hacia el gurú. Para su sorpresa, el gurú sonrió. Felicidades, le dijo. Te has graduado. Ahora sabes todo lo que necesitas saber. ¿Cómo es eso?, preguntó la mujer. ¿Has aprendido? Que nunca aprenderás todo lo que se puede saber, le contestó. Y has aprendido a parar el dolor. De eso se trata este libro, de parar el dolor y ganar el control sobre la vida de uno. Mucha gente lo ha aprendido. Tú también puedes hacerlo.